Hola, muy buenos días. Vamos a ir directamente a la palabra, compartir lo que el Señor tiene para nosotros. Esta es la semana 20 de nuestra serie. Y cómo tener esa mentalidad carnal, ¿verdad? O esa mentalidad del mundo. Y en esa mentalidad muchas personas están atrapados, utilizando las mismas palabras, teniendo las mismas pruebas. Y lo puedes ver, ¿no? Porque hay personas que no crecen y hay personas que crecen. ¿Pero por qué creen? Si no creces es porque estás atascado con algo. Todos podemos conocer a una persona de esa forma. Y la semana pasada yo expliqué las experiencias que yo tuve, ¿verdad? Las circunstancias. Y todas esas circunstancias relacionadas al hombre, ¿no? Pero no todas las personas salen de esas pruebas, ¿verdad? Y cuando lo ves desde una superficie, muchas de las veces puedes decir, Dios no es justo. Lo puedes ver que solamente Dios tiene favoritismos por uno u otro grupo. Pero este no es el queso, sino es referente a a- hacia las decisiones. Y las decisiones que tomas tienen acciones y tienen generan algo, ¿verdad? Entonces muchas de las veces, a veces no, verbalmente no escoges una decisión, pero la decisión la tomas físicamente. Y a veces salimos como víctimas y a veces como victoriosos. Puedes ir a través de situaciones muy acaloradas y de todas puedes salir, pero puedes salir de esas circunstancias horrendas con victoria. Y saben, todos tenemos esas situaciones donde, como carnalmente hablando, tenemos situaciones. Y es porque a lo mejor no estás considerando, no estás haciendo una forma correcta y no estás identificando aquello que te lleva a vivir de una forma carnal. Puedes decir que hay personas que les afectan más que a otros. La misma situación, hay situaciones que a unos se ven más afectados que a otras personas. Pero yo puedo decir que nos tenemos que apegar a lo que dice la palabra. He estado en muchas situaciones en mi vida que yo creía que me iban a destruir, pero al contrario, me han hecho más fuerte. Son pruebas que me han hecho crecer. Y han venido cosas horribles, pero aún así me ha dado más poder y autoridad. No por mis fuerzas, sino porque me he sometido al Señor. Y yo creo que muchos de nosotros, nuestra forma de vivir muestra al Dios que servimos. Entonces mi forma de ser representa cómo sirvo a mi Dios. Entonces todos ustedes, a ustedes cómo actúan o viven, sin decir una sola palabra, es la forma en que representan a Dios. Puedo decirlo, ¿no? Imagínate, tú vas, tú vas caminando por la calle, hay alguien que con tu forma de verte, esa persona cambia, no sé, a lo mejor de acera. Ese es un ejemplo, ¿verdad? De cómo tu presencia puede representar al cuerpo de Cristo y puede atraer personas o las puede ahuyentar. Solo el hecho de cómo tú eres, no necesitas decir nada, no necesitas decir quién eres, no necesitas estar mostrando aquello que haces, te gustaría hacer o que has cambiado, no. Pero muchas personas actúan de una forma que es más del mundo. Así que esta parte es muy importante. Y puedo darles un ejemplo, ¿no? Hay personas que están viviendo en la carne y aún pueden decirle a otras personas, hey, tú eres o necesitas a Jesús, cuando esa persona está hablando por sí misma, lo que esa persona necesita a Jesús. Pero saben, va arraigado con que no quieren ver sus problemas. Va arraigado con que esos problemas no lo dejan ver lo que ellos son, lo que ellos tienen. Y esto ha consumido a la iglesia y hemos detenido a muchas personas que viven como víctimas, no como victoriosos.
Y hemos hablado de esto, pero puedes vivir en victoria. Entonces tu vida tiene que determinar lo que tú crees. A lo mejor puedes mantenerte firme entre las situaciones de la vida. Pueden venir situaciones 1, 2, 3 que pueden noquearte, pero cuando tú estás sosteniéndote del Dios Todopoderoso, te vas a mantener alerta, firme. Pero muchas personas con esas pruebas de la vida, esas pruebas generan que tengan una actitud negativa y empiezan a actuar de forma carnal y se comportan como víctimas. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4 al 6. Entonces, cuando eres víctima muchas de las veces puedes tener una mentalidad. Es algo que ya está seteado en ti, no puedes ser movido. Si ya tienes la mentalidad de una persona creyente del reino, de lo que Dios ha hecho en ti, sin importar lo que esté sucediendo en otras personas, no te vas a mover ante las circunstancias porque esa es tu mentalidad. Tus pensamientos sean diferentes, pero tu mentalidad dice, yo me mantengo fiel en el Señor, no te vas a mover. Y si vives en contra de tu mentalidad, no la vas a violar. Pero tenemos una mentalidad carnal, todo se va a caer en pedazos sin importar la importancia que tú quisieras aparentar. ¿Saben? Miré una película que amplifica esta parte. Era El fantasma en la oscuridad. Una película donde mencionaba cómo querían traer el riel a África. Y es una historia real. Y personas como buscaban a las personas. Y Michael Douglas estaba listo para ir a África para buscar unos leones, ¿verdad? Y mencionaba que cuando vas a estas regiones, encontraron una tribu africana que estaba marchando, listos para irse a guerra, y le dijeron, disculpa, hey, ¿dónde vas? Y le dijo, hey, yo voy a unirme con mis amigos. Dije, si yo estoy en la confianza para hacer esto, yo también puedo ir. Cuando dije eso, es cuando eso es algo muy real en nuestra mentalidad cristiana. Puedo ir en nuestra... Esa es cuando ir a la guerra y puedo decir que no tienes la confianza para ir, pero aún así necesitas ir. Pero cuando tú lo estás haciendo las cosas, puedes citar la escritura de todo lo es posible por ti. Entonces a lo mejor tu mentalidad en el momento te dice que no puedes, pero cuando tu mentalidad te dice tú puedes hacer todo, en ti hay todo posible, es cuando tú te haces fuerte y te haces una persona que puede lograr todo. Pero muchas personas comprometen su convicción solamente por seguir la paz, solo por estar tranquilo, solo por tener las cosas como ellos quieren. Si comprometes tu convicción, nunca vas a mantenerte firme en la fe. No puedo comprometerme en la fe solo para suplir o estar complaciendo a alguien. No vas a venir a complacer al mundo. Venimos aquí a hacer lo que el Señor nos ha dicho, ser esos guerreros y mantenerte firme ante las pruebas que puedas tener. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Esta es una mentalidad de una persona victoriosa. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo.
Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no en nuestros, no de nosotros mismos. Entonces, estas preguntas, imagínate, tú tienes el poder en esa vasija frágil. Así que no importa la edad que tengas, necesitas mantenerte firme. Entonces puede ser una vasija de 45 años, 50 años, 60 años, 70 años, 15 años, 20 años. La edad que tengas, necesitas nutrirte, mantenerte firme, tener una comunión con el Señor. Porque internamente la gloria del Señor se va a manifestar. Y esa es una persona victoriosa que se mantiene firme. Y esa es una persona victoriosa que va a las pruebas y saben que van a ganar las batallas. Y que saben que no es más ellos, sino el Señor ganando la victoria. Solo ellos se tienen que mantener firme ante lo que dicen, ante lo que hacen, ante lo que comparten. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú vas ante las circunstancias, no eres tú mismo, sino es el poder de Dios brillando a través de ti, y las personas pueden ver la gloria de Dios cuando te mantienes firme ante las situaciones adversas de la vida. No sé si tenga sentido lo que estoy diciendo, porque es lo que dice. Eso es lo que es un tesoro. Este es un gran tesoro. Este es el tesoro que quiere que ilumine nuestra vida. Entonces, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Somos un tesoro. Imagínate, estamos conteniendo un gran tesoro que es el poder de Dios en nosotros mismos. Entonces, ¿saben? Yo puedo decir, discúlpame, o con permiso, si me puedo encontrar a 500 personas, a esas 500 personas le voy a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque me tengo que manejar de la misma forma con todas las personas. No puedo traer caretas. A donde sea que vaya, tengo que ser el mismo. Pero cuando no es así, tú sientes que la vida te sofoca, porque estás viviendo doble vida, triple vida. Así que mantente firme en el Señor, sigue el Señor, sé firme con el Señor. Porque si no, a lo mejor no puedes ni respirar. Así que esté bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, de nosotros, no de nosotros mismos. Dice, por otro lado, nos presionan las dificultades. Las dificultades siempre van a estar ahí para querer tumbarte. Te vas a tener preocupaciones y estrés en todos lados, problemas. Y tienes que pensar que donde sea que estás pensando, tienes problemas. A donde sea que vas, tienes problemas. Y a muchos hemos pensado, que estamos en la cama, te quieres tapar con la cobija y decir que todos los problemas se vayan, que todos los problemas se vayan. Y saben, y yo he experimentado todo esto como una persona victoriosa. Dice, pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que dicen? Pero no nos aplastan. Entonces, puedes tener dificultades, pero las dificultades no te van a aplastar. ¿Saben cuán seguido me siento presionado en esta semana o en el mes? Véanse unos a otros. Es por eso que hay tantas personas con depresión. Es verdad, pero no es verdad. ¿Saben? ¿Saben cuando tengo algo planeado y quiero planear una buena cosa? Y cuando voy a ir, les recibo una llamada. Y digo, pastor. Y es como que, ok. Eso es deprimente, ¿verdad? Cuando tienes un plan, pero ese plan puede cambiar. Entonces, sin una mentalidad de Cristo, vas a caer en depresión. No significa que que tu vida está terminada, sino las situaciones que estás viviendo, esas situaciones
las puedes tomar con depresión porque tienes que hacerlas a fuerzas, o las vas a vivir con alegría porque puedes hacer algo diferente. Muchas de las veces necesitamos que hacer a un lado nuestras cosas por dar el soporte a otras personas, pero eso genera una depresión en las personas. No levanten tu mano. Yo sé que no vienes a la iglesia porque estás deprimido. Sabemos no eres que no eres fiel porque eres deprimido. Entonces, muchas personas viven con una mentalidad carnal sin entenderlo, pero necesitamos caminar opuesto a nuestra mentalidad si está opuesta a la palabra. Cuando estás en dirección en la palabra, claro, camina de esa forma, pero a veces nuestra mentalidad nos juega muchas cosas. ¿Y cómo llega a transformar esa mentalidad? En base a unos pensamientos repetitivos que puedes tener. Así que no importa las situaciones que vengan a tu vida, las situaciones no pueden destruir tu espíritu. Tú mismo eres quien destruye tu espíritu. ¿Por qué? Porque hay personas que te pueden decir, estás sufriendo vergüenzas, Dios no está obrando contigo, y eso puede generar que te deprimas. Y hay personas que han vivido esto, que esperan algo, pueden decir, voy a la iglesia, hago ayuno, doy el diezmo y aún así me pasan cosas. Pero saben, esas son situaciones que todos nos pueden pasar. Pueden decir que mi esposa está en mi contra mis hijos, mi vecina, mi perro, y nada está saliendo en mi contra. Y no estás viniendo para entender, sino para mantenerte firme. Es por eso que se siente también cuando golpeas una bolsa de box, porque sacas ese estrés. O cuando corres o haces ejercicio, porque necesitas hacer algo, porque si no vas a implosionar. Y el día de hoy hay personas que necesitan hacerlo eso ahorita ya, porque están explotando hacia adentro, porque no ven una salida. Pero dice, recuerda, Dios dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces tú no puedes encontrar tu salida por ti mismo. Necesitas tener a Dios, a Jesús en tu corazón para poder encontrar la salida. Así que por todos lados nos presionan, dice en el versículo 8. Dice, las dificultades, dice, nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Y es importante ver cómo las situaciones que pueden venir a tu vida, puedes ver lo mundano, puedes ver lo de la vida. Y esas situaciones pueden hacer que mentalmente te mantengan atado. Pero confía en el Señor, porque las situaciones en la vida van a haber, situaciones van a haber. Pero esas situaciones no te tienen que mantener atado. Escucha, cuando tú escuchas esta parte, parece o puede ser que es la vida de alguien que ya fue derribado, ¿no? Pero no, esta es una persona que ha tenido la victoria, porque Pablo aquí estaba perseguido, lo traían de un lado para otro y aún así tenía la victoria. Así que no digas o no pienses que ya perdiste todo. Dios está contigo. Tienes que entender que cuando tú vives de la mano con Jesús, cuando tú vives de la mano con Dios y tienes la victoria, no te va a dejar para que te pierdas. No te va a dejar para que tú mismo te vayas. Así que necesitas tener una victoria, necesitas tener esa conexión. Y necesitas entender que la salvación viene por el Señor y que con esa salvación tú tienes esa libertad. Muchas personas
no entienden el poder que hay. No entienden que la victoria en el Señor, la salvación que tienen, es muchísimo más grande, porque en esa salvación que viene de Jesús hay gracia, y en esa gracia que inyecta en ti hay poder, y ese poder que hay en ti puede mover montañas, y esas montañas que tú mueves, todo ese poder que hay en ti no puede ser destruido, porque ese poder no es tuyo, ese poder es de Dios. Dios está contigo, y eso te hace una persona súper fuerte, una persona diferente, una persona que puede transformar. Así que necesitas levantarte todos los días, a pesar de las situaciones, lavarte la cara, darle las gracias al Señor y salir adelante y mantenerte firme, como dice las escrituras en 1 de Pedro 2:9. Yo soy una nación escogida. Yo soy una generación escogida, tú eres escogido. Así que si estás viviendo en la oscuridad, esa oscuridad no te puede mantener ahí. Cuando tú buscas al Señor, esa oscuridad no te va a mantener ahí. El Señor te va a ayudar a salir, y que brille tu luz en donde sea que vaya. Y no va a haber oscuridad profunda, no va a haber oscuridad tan densa que pueda mantener el brillo de Jesús en tu vida. Cuando tú te sometes al Señor y vives una vida en el Señor, en el Espíritu, hay un cambio en tu corazón. Pero si no haces ese cambio, ¿qué va a pasar? Te vas a caer. Entonces, hay personas que dicen, yo quiero ser y yo quiero tocar a Dios de esa forma, y puedes hacerlo, pero necesitas estar alerta. Entonces vamos a 2 Corintios 4:16, y dice así: es por esto que nunca nos damos por vencidos. No se, no quiere decir de que no van a venir cosas, al contrario, no. No te des por vencido ante las situaciones. Es el mismo hombre que se quedó a la deriva, ¿no? Que naufragó, que lo mordió la serpiente, que lo rechazaron, que estuvo en la cárcel. ¿Saben? Hay algo en los hombres que naturalmente lo hace guerrero. Y saben, y yo cuando leo al apóstol Pablo, él mira a un guerrero. Y saben, es un hombre que se mantuvo fuerte, se mantuvo alerta, sin importar las situaciones. Dice, yo no soy ningún cobarde, yo me mantengo fuerte. No me voy a dejar vencer. Aún así, aunque tuviera que pasar situaciones que eran difíciles, su espíritu cada vez se fortalecía más. Entonces, hay personas, hay personas que puedes conocer y parece que no hay vida en ellos, ¿verdad? Hablan y no hay vida en ellos, no saben de qué hablar. Es como si estuvieran vivos, pero a la vez no hay una vida, esa chispa que te envuelva, que quieras pasar con esas personas, ¿verdad? Dice, aunque nuestros cuerpos está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Entonces, ¿qué quiere decir? No puedo negar el proceso natural de hacerme viejo. Aunque nuestros cuerpos estén muriéndose, aunque estén sucediendo cosas físicamente, aunque me esté haciendo más viejo, aunque esté más lento, el cascarón se está muriendo, pero por dentro día te estás renovando, por dentro eres más fuerte, por dentro eres grandioso. ¿Por qué? Porque luchas las batallas cada día, te levantas con una mentalidad renovada, una mentalidad en el Señor, y eso te da una victoria. Y las personas que viven como víctimas, en una mentalidad de víctima, a pesar de que estén jóvenes, por dentro se están muriendo. Así que necesitas mantenerte firme. Entonces, cuando tu corazón es maldad,
por lo general tu corazón, lo que hay dentro de ti, siempre va a mostrar quién eres. Dices, vamos a Marcos 4:37. Marcos 4:37 al 40. Dice así: Pronto se desató una tormenta feroz, y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Entonces, ¿estas son qué? Situaciones. Las situaciones que puedes tener en tu vida. Estas situaciones pueden ser lo que te puede pasar a ti en tu vida, ¿verdad? Son tus situaciones. Tú no puedes controlar esas situaciones. Luego dice así: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, dice, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. ¿Saben? Me imagino en esta parte Jesús teniendo o bromeando con sus discípulos, ¿verdad? Porque dándoles ese ejemplo, ¿verdad? Que yo estoy descansando en la tormenta. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar cuán caótica sea la situación que estés viviendo, necesitas descansar en el Señor. ¿Para qué? Para que puedas descansar. Nada puede destruirte. Juan 10:10 dice: el enemigo viene a qué? A robar, matar y destruir. Y todo puede hacer eso solamente en base a mentiras que vienen por circunstancias. Así que nada puede separarte del propósito de Dios en Jesús o tu trabajo en el Señor. Y todo trabajo en la vida es servir a Jesús y temerle. No era justificarte o hacer cosas. Ese es un producto que tú haces. Pero pero el temer a Dios y servir al Señor con todo tu corazón, eso es algo necesario. Temer a Dios y reverenciarlo con todo tu corazón. Esa es el trabajo de todo hombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo necesito quiero ser un gran sirviente para Él. Quiero ser un gran orador para Él. Necesito desarrollar una mejor relación con Dios. Y cada vez que pasa eso, otras cosas pasan. ¿Por qué? Porque cuando yo hago las primeras cosas, que es tener esa relación con el Señor, todo lo demás pasa. Dice: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Así que en poder de Dios hay ese poder para traer calma ante todas situaciones. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos disfrutado nuestra vida en cuestión cuando hay algo difícil? Situaciones difíciles va a haber. Y eso se llama vida. No puedes predecir las cosas. Solamente tienes que disfrutar la vida. Y no aprendes a disfrutar la vida por repitiendo las cosas. No, no aprendes por no hacer cosas. Tienes que hacer cosas para aprender. Tienes que tener confianza para creer. Tienes que hacer cosas para creer. Entonces, no para que creas, sino para que creas a veces en ti mismo, ¿verdad? Porque esas experiencias en la vida te van a llevar a fijar más la mirada en el Señor, que no importa lo que tú hagas, todo viene de Dios, todo viene de Jesús. Él lo hace posible. Él creó todo, el cielo y la tierra.
Luego les dice así. Luego a él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Imaginas Jesús que preguntándome, ¿por qué tienes miedo a esta tormenta? ¿Por qué? Porque estas personas se cayeron en pedazos en esta pequeña tormenta. Y hay personas pueden decir, ¿por qué yo creo en Jesús y por qué estás llorando por el reporte del Dios? Entonces, el trabajo del doctor a veces es darte el peor escenario. Nunca he visto este diciendo a un doctor, hey, tengo muy buenas noticias para ti. Por lo general son malas noticias, ¿verdad? Pueden decir, imagínate un doctor diciendo, tienes 3 meses para vivir. ¿Por qué le crees? ¿Él es Dios? No, pero tú crees en su grado más que en Dios. Pero recuerda que Dios es el Dios todopoderoso y a mí no me importa lo que Él dice. Yo creo en Dios, yo creo más en el reporte de Dios y yo rechazo el reporte del doctor y yo me mantengo firme en la palabra del Señor, porque mi Dios lo hace todo posible y la verdad es y lo crees. Entonces puedes hacer algo, ¿verdad? Porque cuando tú estás con Dios, y puedo decirles, entonces mantente firme con Dios. Entonces, vamos a Números 21:4. Les dije que íbamos a ir al otro lado. Él nos dijo que Él los iba a tener en la palma de su mano. Él nos dijo que íbamos a ir al otro lado, pero muchas de las veces caemos. Pero ¿cuántos de nosotros realmente creemos cómo ir al otro lado? Si crees y vives de tal forma, si tú crees, imagínate, ¿no sería para ti una pena caer en derrota en vez de victoria? Cuando tienes la oportunidad de ser victorioso. Imagínate, necesitas mantenerte firme sin importar las situaciones que estés viviendo. Así que necesitas mantenerte firme y entender y creer que el Señor hace todo posible, sin importar las circunstancias que estés viviendo, sin importar las situaciones a tu alrededor. Necesitas estar firme en el Señor, porque el Señor hace todo posible. Así que las personas dicen, voy a seguir al Señor con todo mi corazón. Cuando tú tienes una mentalidad del reino, sin importar las situaciones que estés viviendo, tú te vas a mantener firme. Y eso te va a decir, sin importar las situaciones que estés viviendo, hay más del otro mundo, del otro lado. Lo que estás viviendo es solamente un grano de arena de este vasto mar. Así que no te dejes caer, no te dejes vencer, no te dejes engañar por las situaciones. Amén. No te dejes caer en pedazos, caer, llorar por situaciones. ¿Sabes? Esas lágrimas a veces son para ti mismo. ¿Por qué? Porque necesitas a veces sacar ese problema, ¿verdad? Pero no crees en Dios y no crees en ti. Y no vas a creer en ti porque no estás sosteniéndote a nada. ¿Saben? Yo no quiero lágrimas. Imagínense yo cuando yo muera. Pues claro, no quisiera lágrimas, yo quisiera gozo. Porque mi tiempo ya se acabó, pero el gozo viene del Señor. Vamos a leer
Números 21:4. Dice, antes de leerlo, nos olvidamos que a veces nuestra mentalidad está tan arraigada a la carnalidad y vivimos como víctima. Y saben, estaba leyendo esta parte, que todo el tiempo que mi Dios me salvó y me rescató. Saben, yo debería haber estado muerto muchísimas veces. Me han pasado muchísimas cosas en la calle, hasta drovedosis, y saben, no debería estar vivo, pero Dios tenía su mano en mí. Y quiero que pienses en todas las veces que Dios tuvo tu mano en ti y tú ni siquiera sabías. Y tú ni siquiera sabías que Él tenía su mano en ti. Pero Él lo hizo. Y no lo hizo para que siguieras en tu miseria, sino para que salieras de donde estás y brillaras con su gloria. Porque tú no sobreviviste porque tú eres fuerte. Tú no sobreviviste porque tú eres el más malo de la cuadra. Tú no es nada más que la gracia de Dios. Y puedo decírselo a todas las personas que han muerto o están en prisión. Y puedo preguntarle a Dios, ¿por qué me diste la oportunidad a mí? Cuando no encontré otra respuesta, solamente caminar en su presencia y dar gracias porque Dios está conmigo. Aceptarlo porque eso es por gracia. Dios es misericordioso. Él no te salvó de la vida que vivía solamente para que vinieras a la iglesia cargando una Biblia. Él quiere de taparte, que cambies tu forma de pensar y cambies una forma por el Señor. Muchas personas pueden decir, no soy valioso, pero recuerda, la Biblia nos dice que Dios nos hizo valiosos. Y saben, todos venimos del mismo lugar, del pecado. Somos los únicos que les podemos decir que todos nosotros somos pecadores. Todos aquí somos pecadores. Pero por la gracia del Señor somos salvos. Y saben que Dios mira todas las cosas malas que has hecho. Piensa en eso. Cuando me doy cuenta que a veces tienes toda esta montaña de ira, de coraje, y Dios ve. Sí, claro que ve al mentiroso, pero lo ve de la misma forma que la persona que mata, ¿verdad? Y a ambos también los puede perdonar de igual. Y esa montaña de situaciones, Él las puede borrar cuando hay un arrepentimiento. ¿Y saben qué puedo decirles? Imagínense estar en el cielo y ver a una persona que no pecaba o pecaba poco o solamente mentía, vamos a poner el ejemplo. Y hay otra persona que era un asesino y verlo en el cielo. Puede que te sorprendas, ¿verdad? Porque vas a decir, ¿cómo Él es posible? Es que no es por sus obras, sino porque Dios lo hace todo posible. Entonces Dios puede perdonar todo pecado. No hay nada tan grande para Dios que no pueda hacerlo. No hay imposibles para nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa lo que hagan o lo que digan de ti, eso ya quedó en el pasado. Si alguien viene y te dice algo del pasado, que ya no te hiera porque tú ya no eres esa persona, tú eres una nueva criatura. Entonces vamos a leer esta parte de Números 21:4, ¿no? Hablaba dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Jor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Luego, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés.
¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron aquí. No hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Imagínate cuántas personas se han estado quejando de situaciones. Nos quejamos de todo. Nos estamos quejando de todo. Y si nos quejamos de todo, nos estamos quejando de nuestro Creador. Y a veces nuestra vida es tan negativa que solamente ves lo negativo, no ves lo positivo. ¿Saben? Ellos, los israelitas, olvidaron que eran esclavos, que no tenían nada. Imagínate, se les olvidó que no tenían nada. Y se les olvidó que el Señor los sacó, que partió el mar rojo para sacarlos. Entonces sacó Egipto físico, pero el Egipto mental no, no lo quisieron sacar. Ellos siguieron seguir como víctimas, atados a un pasado, a pesar de que Dios los llevó a un lugar diferente donde ellos podían ver físicamente la gloria del Señor para que pudieran estar con Él. Pero saben, eso lo puede ser igual contigo, y pasar también puede pasar por el fuego, y tienes que pasar por el fuego para ser probado. ¿Y para qué? Muchas de las veces hay situaciones que necesitas entender, situaciones que necesitas que vivir para poder ver. Saben, a veces las situaciones, las vidas que vivimos son pasajeras, no son para siempre. Así que lo único que es permanente para siempre es vivir la vida en el Señor. Así que escojamos vivir esa vida, escojamos al Señor, escojamos tu palabra. Así que cuando vengan estas pruebas, por muy difíciles que sean, mantente sobrio, mantente alerta, mantente con el Señor. Saben, hay personas que cuando viene esa prueba hacen las cosas a su forma de ser y se les olvida que es por gracia del Señor. Y se les olvida las situaciones o cómo vivían anteriormente de las bendiciones del Señor. Y esto es un problema en la mentalidad de la carne, porque se la siguen pensando en la negatividad, se siguen pensando en este mundo y no creen en el cómo el Señor los sacó de esos problemas. Se les olvida. Así que, y se les olvida ver a Dios en medio de todo. Imagínense, vamos a leer esta parte de nuevo. Y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Estaban cuestionando a Dios. ¿Imaginas? ¿Dónde está Dios? Dios trabaja en todos, ¿verdad? Menos en mí. Esos son los pensamientos que podemos tener en este mundo. ¿Sabes? Y cuando no tienes algo necesitas mantenerte firme. Así que necesitas estar con el Señor. ¿Qué estás construyendo en estos momentos? ¿En qué te estás agarrando? ¿Saben? En este caso Noé le dijo, construye algo, ¿no? Y construyó la barca, ¿verdad? Algo físico. Pero tú estás construyendo algo en ti mismo. ¿Estás construyéndote algo a ti para mantenerte firme, fuerte? ¿O solamente estás viviendo de una forma emocional? ¿Saben? El amor que sale de nosotros es para todos. No nomás para los que te caen bien. Para todos. Ama a todos. Mantente firme. No caigas. ¿Qué vas a hacer cuando tus emociones te sigan liderando? Tus emociones no te dejan ver que estás lejos
de Dios. Y lo que piensas, lo que haces, creer de que estás con Dios, no lo es. No importa cuánta escritura sepas, no importa cuántas canciones cantes, nada va a cambiar si tu corazón está lejos del Señor. Porque puedes hablar, puedes cantar, puedes orar de la boca hacia afuera, pero si tu corazón no está enganchado con el Señor, vas a seguir solamente atrapado en tus propios pensamientos. No importa cuánto puedas intentarlo, necesitas hacer ese cambio verdadero, venir al Señor y mostrarle: Señor, ayúdame a salir de estos pensamientos que tengo. Y el Señor te va a ayudar. Si estás viviendo en emociones, si estás viviendo solamente por emociones, que te sientes atascado, ve al Señor y pídele que te ayude a salir y que esas emociones se vayan y que te puedas vivir una vida con un propósito agarrado con Él. Y luego seguían diciendo: se quejaron: aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Imagínate, despreciando lo que estaba dando Dios para ellos. Lo daban por hecho que el maná iba a estar ahí siempre. Tomaban por hecho todo. Imagínate, una persona actuales dan por hecho en las reuniones, el que hacemos todo. Y cuando lo damos por hecho, lo empiezas a hacer menos. Un ejemplo, ¿no? Ay, están cantando esa canción otra vez y la acaban de contar. Y dicen: ay, van a cantar de nuevo esa canción. Y hay personas que se están quejando. O hay personas que dicen: ¿cuándo vamos a seguir adelante? Si seguimos hablando de lo mismo, ¿cuándo vamos a cantar canciones más frescas, más nuevas? Y empiezan a hacer todas estas demandas cuando se les olvida que no es hacia nosotros mismos, sino es para Dios. Y empiezas a vivir en una mente carnal. ¿Saben por qué? Porque cuanto más les das, más quieren. Así que necesitamos orar para que el Señor quite nuestras emociones, vivir por emociones, que lo arranque de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? ¿Dónde está Dios? La respuesta es que Dios está en el mismo lugar, solo que no lo ves, no lo estás buscando. Y hay dos factores que contribuyen a una mentalidad carnal y del reino. Es la confianza y el someterse. Necesitas confiar en el Señor y someterte en el Señor. ¿Qué es? Tener fe y someterte. ¿Te estás sometiendo? Necesitas someterte a Dios, a sus pies, todos los días, sin importar cómo te sientas. ¿Por qué? Porque el Señor puede sacar todos esos sentimientos de ti, todas esas emociones y esos sentimientos que te hagan sentir mal, porque no es como tú te sientas, no es como tú te sientas. Sin importar tus sentimientos, sin importar lo que estés viviendo, necesitas mantenerte firme en el Señor y dejar de ser un hipócrita y ser real. Decir: Señor, estoy viviendo en una vida de sentimientos, estoy viviendo una vida de emociones, y esta vida carnal me está arrastrando a no vivir una plenitud en ti, Señor. Así que te pido, Señor, que seas tú sacando toda cosa mala. Yo no entiendo, tú sí entiendes, y por eso me someto a ti. Y cuando tú te sometes, estás sometiendo tu autoridad hacia el Señor, para que el Señor sea la voluntad del Señor, no tu voluntad. Entonces el Señor dice, y Jesús lo dijo: no quiero ir por esto, ¿verdad? Pero me voy a someter porque esto es lo verdadero, sin importar. Entonces, ¿cuántas veces te has sometido de forma diaria? Me someto a mi voluntad y confío en el Señor todos los días.
todos los días necesitamos someternos y lo confío en Él de forma correcta. Entonces necesitamos mantenernos firmes en el Señor. Entonces no necesito pelear con nadie. No necesito verbalmente argumentar con alguien, porque yo confío en el Señor, que Dios va a estar conmigo en todo momento. Yo confío en que Dios se va a manifestar. ¿Cuántos de nosotros no creen eso? ¿Cuántos de nosotros no pueden tener peleas verbales? ¿Cuántas personas tienen que poner a alguien en check? ¿Por qué? Porque viven en cosas visibles. Tenés que confiar en el Señor, que Él va a hacer lo correcto. O tú vas a querer manejarlo por ti mismo. Saben, hay personas que hablan con sus manos, ¿verdad? Yo antes hablaba muchísimo con mis manos. Y antes decía, hey, pon tus manos a un lado y habla. Para mí fue difícil, ¿verdad? Fue muy difícil hablar sin mover las manos. Si hablas con tus manos es difícil. Y cuando no sacas tus manos es difícil, ¿verdad? Pero puedes hacerlo cuando confías en el Señor y dejas de confiar en ti mismo. Entonces, Dios quiere que lo busques a Él, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Pero cuando tú confías en el Señor, te muestra cómo hacer la diferencia. Así que cuando tú dices al Señor, yo confío en ti con todo mi corazón, Dios te va a decir, ¿en serio? Voy a poner unas cosas para ti. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Dice así, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Eso quiere decir, tienes que mantener mentalidad abierta y, y estar confiando en el Señor, porque Dios está en todo momento. Así como Dios puede calmar esa tormenta en un abrir y cerrar de ojos. Y tú tienes que confiar en Dios de que Él puede hacer todo posible. Así que todo nuestro caminar cristiano es diferente, es muy importante. Y entonces tu fe, puedes decir, no está trabajando, pero va a trabajar cuando tú estás, Señor. Entonces necesitas someterte al Señor y ser real y mantenerte firme, porque tu mentalidad carnal quiere apagar todas las cosas buenas en ti. Porque a veces buscas una perfección, pero lo que el Señor busca es que tú te sometas a Él, estés buscándolo a Él con todo tu corazón y dejes que el Señor sea tu Señor, tu guía, tu ejemplo a seguir. Entonces no te guíes en tu propio entendimiento y confía en el entendimiento de Dios. Y dice así, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. No dejes presionar por tu propia sabiduría y sigue todos los caminos de Él. Saber de Dios no es lo mismo que reconocer. Sabes que su presencia está presente, pero puedes reconocerla en medio de la prueba. Puedes reconocerlo en el fuego. Puedes reconocerlo con tus oraciones. Puedes reconocerlos con tus oraciones. Pero cuando todo el infierno viene en contra de ti, ¿puedes reconocerlo? Así que cuando estás en las pruebas, tienes que reconocerlo, como cuando mandaron a Daniel y a sus amigos en el horno de fuego. Ahí estaba el cuarto, ¿verdad? Y quién era Jesús estando con ellos, ¿verdad? Y pueden decir quién es esa cuarta persona que está en el fuego. Sí que ellos necesitas ver la solución en el Señor.
Porque si no, solamente vas a ver el problema sin Él. Y eso te va a llevar a seguir viviendo en una mentalidad carnal. Y a veces personas pueden decir, yo soy súper espiritual porque yo puedo hablar, porque puedes liderar personas a Cristo, porque puedes hablar de la palabra. Eso no te dice que eres cristiano, sino el cómo tú hablas o reaccionas cuando las condiciones están fuera de tu control. ¿Sabes cómo es? Sométete. Aquí es cuando varias personas aquí, todos se fueron. Y, y hay personas que iban al lado de mí, estaban alrededor de mí diciéndome, hey, sal de tu pickup. Estaban con pistolas y decían, sal de tu troca. Y, y, y solamente querían una cosa de mí, que me sometiera. Y el hermano Fred miró que estaban detrás de mí. Estaban buscando una excusa. ¿Qué, qué, qué persona sería yo si, imagínate, intencionalmente quiero presionar a las personas que tienen una pistola y no me someto? O confrontar a una persona en estos momentos. ¿Saben? Y ese momento yo solamente quería hablar. Y no sé si hablo con los habladores. Puedo hablar con los habladores. Sigo. Mi mente me decía tantas cosas, ¿verdad? En esos momentos. Hay personas que me estaban diciendo en esos momentos, sométete. Y me hinqué. Y me decía, tírate al suelo. Y me sometí. Por dentro estaba hablando. Y todo fue un malentendido. Para llegar al punto es, por lo que estás pasando por unos momentos, va más allá de tu entendimiento. ¿Y qué quiero decir con este entendimiento? El tiempo es para todos. Porque te lo tomas personal. Si todo el infierno se viene ante ti el lunes. ¿Por qué? Porque es lunes. Haces todo bien. Y lo único que quiere hacer Dios es que te sometas. A lo mejor no te gusta, pero necesitas someterte. No me gusta, pero tienes que someterte. ¿Y por qué te vas a someterte? Sino porque Dios te lo dice. Esperemos que hayas aprendido algo el día de hoy. Muchas bendiciones. Amén.